Una vez más, buenos días a todos, qué gozo mirarlos. Aquí casi voy a decir mirarlas, ¿verdad? Porque aparte de algunos cuantos de nosotros aquí, la gran mayoría, y qué bendición, hermano, no lo digo como queja, pero qué bendición que muchos de los miembros de nuestras iglesias son mujeres en su mayoría. Siempre ha sido así y Dios lo sabe. Y por eso benditas ustedes las mujeres fieles al Señor. Hemos estado estudiando los profetas y hemos mirado ya el profeta Abdías y hemos comenzado a mirar el profeta Sofonías, esos nombres que son raros para nosotros, pero que tienen un significado. Recuerdan ustedes que ya he mencionado en otras ocasiones que los nombres bíblicos frecuentemente de los libros bíblicos tienen cierto trasfondo y tienen cierto significado. En el caso de Sofonías, por ejemplo, les mencioné desde el inicio que ese nombre significa aquel a quien Dios protege, aquel a quien Dios guarda, aquel a quien Dios cubre. Dios cubre a el profeta y también cubre a sus hijos. Estamos entonces estudiando el profeta Sofonías y les decía también dentro de mi resumen del domingo pasado que este libro cortito, son 3 capítulos apenas, ustedes podrían haberlo leído en un centón sin mayor problema, sinceramente 3 capítulos. Estos 3 capítulos están dedicados a decirnos una cosa bien clara: nadie puede perderse en esto, nadie puede perderse. Dios ha decretado la destrucción de los seres humanos. Ese no es Santa Claus, ¿verdad? Ese no es Santa Claus. Dios ha decretado la destrucción de los seres humanos. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Dios va a destruir a los seres humanos. ¿Por qué? Porque son buena gente, porque son buenas personas, porque son civilizados, porque son educados, porque han hecho tantos avances en la técnica. No, de acuerdo al testimonio de la Escritura, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, todos los seres humanos somos malos. Malos por dentro, malos por fuera, malos en nuestros sentimientos, malos en nuestras acciones, egoístas, soberbios, orgullosos. Y alguien podría decir, qué mensaje más difícil pero uno entiende por qué. Si usted leyera la historia del cristianismo, por qué las primeras décadas del cristianismo a los cristianos se les conocía como los odiosos, los que odian al mundo, pensando que precisamente con un mensaje de este tipo, cualquiera puede decir, no hombre, este es lo que está deseándole, no es que yo le desee eso a nadie. Pero cuando leo la Escritura y tengo que ser fiel a la Escritura, en especial Sofonías, aquí en el que estamos mirando, encontramos una insistencia de parte de Dios. La palabra de Dios dice esto. Capítulo 1. Dios destruirá a todos los hombres, no importa tu condición social, económica, de género, no importa en dónde estés, campesino, rico, político, mujer, hombre, niño, todos. Más adelante en el Nuevo Testamento, Pablo va a decir, no hay justo ni aun uno. No hay justo, no, usted no es la excepción. No, su niño querido no es la excepción. Todos. Y la descripción que el apóstol Pablo hace en Romanos es una descripción terrible, ¿no? Comenzando desde los pies hasta la coronilla, nos va describiendo como seres humanos malos a quien Dios nos tiene paciencia. Y ha aguantado, dice la Escritura, nos ha aguantado ya 2000 años. Y si usted amaneció hoy, se debe a la paciencia de Dios, al amor de Dios, dándonos tiempo para que nos volvamos. Entonces, Sofonías capítulo 1 nos decía eso. Dios ha decretado esto. Y en medio de todo esto, Dios todavía nos invita. Vengan, arrepiéntanse, búsquenme, no sean indolentes, no sean indiferentes.
no se hagan los locos, no se hagan los suizos, como decimos en El Salvador, ¿no? Yo no sé de dónde salió eso, pero quizás en El Salvador los suizos eran gente que uno le estaba hablando y quizás como no entendían, la gente dice, no te hagas el suizo, como queriendo decir, no sabor, ¿verdad? Y no se haga. Dios, a través de ese primer capítulo de Sofonías, le dice al hombre en general: no te hagas el loco, que no entiendes, que no. En ese sentido, a través de todos estos 3 capítulos, sin embargo, Dios va a insistir: todavía hay chance, todavía hay tiempo, escúchenme, arrepiéntanse, búsquenme, no sean así, hombre, así, ¿verdad? No seas así, hombre, te estoy dando tiempo. Y el capítulo 1, el domingo pasado, terminamos, después de esa lista interminable de clases de gente, diríamos nosotros, pasando desde los riquitos, yendo hasta los soldados, los guerreros, todos. Dios ha dicho, viene un día en que los voy a destruir a todos. No hay forma. Toda la tierra, termina el capítulo 1. Ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día de la ira del Señor. Capítulo 1, versículo 18. Cuando por el fuego de su celo toda la tierra será consumida, porque Él hará una destrucción total y terrible de todos los habitantes de la tierra. Esto es tremendo, terrible, difícil. Este es el día del Señor. Los profetas insisten en eso. Y el Señor Jesucristo, en su mensaje primero, las primeras palabras que le surgen al Señor Jesucristo de su predicación es: arrepiéntanse porque el reino de Dios viene. El reino de Dios está cerca. Y lo que encontramos en el mensaje del Señor Jesús es el gran misterio, que con la venida de Jesús, que creían que el reino de Dios, esta destrucción, ya estaba ahí, Jesús viene a decirles: Dios ha tenido paciencia y en lugar de venir a destruirlos, les ha dado chance para componerse, para aceptarlo, para buscarlo. Y tiene 2000 años de darles chance, de darnos chance, hermanos. Perdón el anglicismo ahí, ¿no? La chance, la oportunidad, ¿no es cierto?, de buscarlo. Pero es que la realidad del ser humano es esta, como vamos a mirar en el capítulo 2 hoy. Somos ciegos, somos sordos, somos indiferentes, no queremos oírlo, por más. Y en el capítulo 2, aunque Dios insiste otra vez, búsquenme, lo que Sofonías nos dice es que no se trata solo de individuos, que Dios va a destruir individuos. En el capítulo 2, Sofonías nos dice: todos los pueblos, por nombre de pueblo, van a ser destruidos. Todos, incluyendo los Estados Unidos, sí. Incluyendo Israel, sí. Todos. Y de hecho, lo que vamos a empezar a ver aquí es que algunos, como la iglesia, ¿no? En general, la iglesia misma, la iglesia como tal, me refiero a la iglesia como institución, me refiero a la iglesia como edificio, me refiero a la iglesia como denominaciones, me refiero a la iglesia como eso que hacen bulto, ¿no es cierto? Algunas veces pensamos que no, conmigo Dios va a hacer una diferencia. No, fíjese lo que va a decir Sofonías, capítulo 2, por favor. Vamos a concentrarnos en el capítulo 2 y si el Señor nos permite avanzar un poco después del capítulo 2, vamos a mirar. Pero si no, nos quedamos con estos 15 versículos del capítulo 2. Congregaos, capítulo 2, versículo 1. Congregaos, oh nación sin pudor, antes que entre en vigencia el decreto, como paja pasa el día, antes que venga sobre vosotros el ardor de la ira de Jehová, antes que venga sobre vosotros el día de la ira del Señor. Buscad a Jehová, vosotros todos los humildes de la tierra, que habéis cumplido sus preceptos, los obedientes, ¿no? Buscad la justicia, buscad la humildad, quizás seréis protegidos en el día de la ira del Señor. En esos primeros 3 versículos, lo primero que llama la atención para mí es que Sofonías, Dios mismo, tiene en mente a una nación.
tiene en mente a un pueblo, y aun cuando va a hablar prácticamente de todas las naciones del mundo, al inicio de ese capítulo 2, Sofonías y Dios mismo le está apuntando a una nación. A ustedes les hablo, gente, antes de que se cumpla el decreto. Esta es la certeza de que viene. Dios ha decretado. Hay un decreto. Cuando Dios decreta, cuando Dios habla, no hay nadie que pueda evitarlo. Y a esa nación que todavía en el inicio del capítulo 2 no sabemos qué es, le pide Sofonías que busque al Señor. ¿Cuál va a ser esa nación? Es la que vamos a mirar en un ratito. Y en realidad el resto, el capítulo 3 en su esencia nos describe a esa nación. Que no es otra sino Israel. El llamado pueblo de Dios. Hoy en día con la guerra que está ahí, fíjense en esto por favor, hermano. Algunos cometen el error de identificar a Israel como nación, como pueblo de Dios integral, y que Dios apoya todo lo que esa nación hace. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Usted va a ver en Sofonías esto precisamente. Hay una diferencia entre los verdaderos creyentes y la nación, así como hay una diferencia entre aquellos que se llaman cristianos, que vienen a la iglesia, que hacen bulto y que se llaman cristianos y realmente no lo son. Esa nación que se cree y que piensa, no, que yo soy cristiano, es que nuestra nación es cristiana, es que ese es Israel, este es el pueblo de Dios. A veces se nos olvida que más allá de los nombres, de los adjetivos, en nuestro caso cristiano, en el caso de Israel, nombre, que Dios tiene creyentes en otras naciones. Por ejemplo, nosotros deberíamos orar por los verdaderos, en primer lugar, deberíamos orar por los creyentes en Cristo dentro de los israelitas, por ejemplo. Porque el Señor los proteja desde entonces. Pero también deberíamos orar por los creyentes palestinos, los creyentes en Jesús palestinos, que están ahí, son pueblo del Señor. De esto vamos a mirar en un momentito, por favor. Mire, a este pueblo, al pueblo que se llama cristiano, se llama Israel, en el caso de Israel, a ese pueblo Dios le dice, busque al Señor, busque al Señor, busque al Señor, tal vez Él lo libre de la ira venidera. Hay una gran discusión en términos de teología si la iglesia va a pasar por la tribulación última o no. Esa tribulación que Dios ha prometido y que viene en el futuro, una tribulación de la que habla Apocalipsis. Hay una gran discusión teológica y algunos dicen que sí va a pasar, otros dicen que no. Mi convicción personal como pastor es que pasajes como este del capítulo 3, del capítulo 2 de Sofonías, versículo 3, dan esperanza para aquellos que de verdad buscan al Señor, para que cuando de verdad Dios actúe sobre las naciones y las destruya y empieza esta destrucción final, Dios nos va a proteger. Amén. Sofonías es Dios, al que Dios protege, al que Dios salva, al que Dios cubre en ese sentido. Ojalá, pero es otra vez el llamado. No nos podemos dormir en nuestros laureles y decir simplemente porque soy cristiano o porque soy israelita como aquellos, Dios me va a salvar. No, búsquelo, tal vez, en las palabras humanas, ¿no? Búsquelo, tal vez Dios te libre de el día de la ira del Señor. Es nuestro deseo, Señor, buscarte con la convicción de que eres un Dios bueno, de verdad, y que a tu pueblo, estos sofonías espirituales, tú los guardarás de este día terrible. Ahora, ¿qué pueblos entonces van a ser destruidos por el Señor? Mire cómo comienza el capítulo 4, como si yo lo hubiera planificado así. Cuando voy a predicar sobre Sofonías, no estaba pensando yo en esto, pero empieza la descripción aquí, versículo 4, porque Gaza será abandonada, y Ascalón desolada, y Asdod será expulsada al mediodía, y Ecrón será desarraigada. Mi versión aquí,
Gaza es esa franja cortita, reducida al suroeste de Jerusalén. Ahí donde se está dando ahorita ahí Dios comienza. ¿Por qué? Mire, Ecrón, estos nombres que aparecen aquí eran lugares, eran ciudades de Gaza. Ascalón, Asdod, Ecrón, era el lugar donde vivían principalmente los filisteos, los eternos enemigos de Israel. Los filisteos, dice el versículo 5, ay de los habitantes de la costa del mar, la nación de los cereteos. Los filisteos era un grupo de gente, de tribus que habían venido de Creta. Los cereteos son estos precisamente, los cretenses que habían llegado ahí. Ay de ellos, la palabra del Señor está contra vosotros, Canaán, tierra de los filisteos. Los voy a destruir a ustedes. Yo destruiré hasta que no quede habitante alguno. Sí, tiene razón, porque alguien viene en este momentito y me oye solo fuera de contexto decir, este odia a los palestinos y a los filisteos y a los cereteos. No, no soy yo, Dios lo dice. En el futuro Dios hará esto. Y versículo 6, y la costa del mar se convertirá en pastizales, en praderas para pastores y apriscos para ovejas. La costa será para el remanente. Note esto, por favor. Dios está prometiendo la destrucción de este lado y nos dice, cuando lo destruya, esto se va a convertir en pastizales. Se va a convertir en potreros, como decíamos otra vez en El Salvador, no sé, en México, dice, en puros potreros ahí que nada, no vive nadie ahí por las pulgas, por las garrapatas, por los, qué sé yo, ¿no? Tantas cosas horribles. Lo voy a convertir en eso. Ahora, para nosotros esto es bien interesante porque pensáramos, bueno, sí, quizás algunos de aquellos pueblitos. Pero va a ver un poquito más adelante que Dios no está pensando solo en pueblitos, que va a deshacerles todo lo que hizo. En un momentito se dan cuenta que inclusive se pintan aquí, se describen aquí ciudades grandes que Dios las va a destruir. Y uno piensa, ¿cómo es que vas a destruir todo esto, Señor? Imagínense que a usted se le dijera, voy a destruir Fort Worth. Voy a destruir Fort Worth, esos edificios enormes, grandes que están ahí. Va a venir Dios y los va a hacer, los va a arrasar completamente, de tal forma que aquí va a haber un gran arenal, como eran al inicio, un arenal, un desierto. Es decir, no, eso no se puede. Y Dios dice, sí, lo voy a hacer. Lo voy a hacer. ¿Y saben qué? Les dice a los israelitas aquí, Sofonías, y al pueblo de Dios, la costa será para el remanente de la casa de Judá, ahí se apacentarán y en las casas de Ascalón reposará el atardecer, porque el Señor su Dios los cuidará y los hará volver de su cautiverio. Esta es una forma de decirle al pueblo de Dios que ellos serán los verdaderos dueños de todo lo que existe. Hay algo importante aquí, porque si usted lee solo a Judá, es fácil decir los israelitas últimamente van a ser los dueños de todo. No, si usted se fija en la frase, es el remanente de Judá, el resto, la manada pequeña, aquellos que respondieron al llamado de Dios. Es interesante que Jesús llama a sus discípulos la manada pequeña, el remanente. Ustedes van a ser los que van a disfrutar de esto en el futuro. El Señor va a estar con ustedes. Esto es Apocalipsis otra vez. Cuando Dios dice, yo voy a vivir con ustedes, pues, después de tanto tiempo, ¿no? Ya debería hacerlo el Señor, ¿no es cierto, hermano? Padre, amén. Ya debería hacerlo el Señor, Padre, de verdad. Dios quisiera que ya viviera Él con nosotros, pero para que Él viva con nosotros, muchos cambios deben de darse. Algunos de esos cambios no queremos sufrirlos. Algunos de esos cambios, sinceramente, aunque decimos, ven Señor, sinceramente no nos damos cuenta que parte de la destrucción de la que Él está hablando aquí incluye algunas cosas que nosotros no queremos que se nos destruya. La destrucción no termina ahí con Gaza, con Asdod, con Ascalón, con Ecrón, estos pueblos de la costa. La destrucción sigue a otros pueblos alrededor de Israel. Versículo 8.
He oído las afrentas de Moab y los ultrajes de los hijos de Amón, con los cuales afrentaron a mi pueblo y se engrandecieron. En la palabra aquí está relacionada otra vez con orgullo, soberbia, y se engrandecieron sobre su territorio. Por tanto, vivo yo. Esta forma de hablar de Dios, ¿no? Otra vez, yo soy el que vivo. Yo lo aseguro, así va a pasar. Vos no lo crees, ese es tu problema, pero yo lo voy a hacer. Vivo yo, dice el Señor, declara el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma y los hijos de Amón como Gomorra, como campos de ortigas y mina de sal, una desolación perpetua. ¿Quiénes son Amón y Moab? Si usted ha leído el libro de Génesis, recordará que cuando Lot, el sobrino de Abraham, fue sacado por aquellos dos ángeles de las ciudades estas perversas de Sodoma y Gomorra, Dios lo sacó con sus dos hijas porque su mujer no se quiso ir. Porque su mujer no se quiso ir. Y dice que se volteó atrás. Eso de voltear atrás no simplemente voltearse a ver y decir, ay, mire lo que estoy dejando. ¿Verdad? El voltear a ver de la escritura tiene con un decir, voy para atrás. Voy para atrás. Ahí te quedas vos con las dos hijas. Ahí te quedas vos con las dos hijas. Y Lot, sacado por los dos ángeles, saca, porque ni tampoco los yernos se quisieron ir. No se quisieron ir los yernos. Pertenecían a Sodoma y Gomorra. Y se fueron caminando con su papá las dos hijas cuando el Señor destruye Sodoma y Gomorra. Y aun cuando Dios sacó a Lot y a sus hijas de Sodoma y Gomorra no salieron de las dos hijas. Sodoma y Gomorra había penetrado en las dos hijas, tanto así que al nomás llegar al pueblo donde se salvaron, estas dos hijas se metieron con el papá, con Lot. De Lot y las dos hijas van a salir Moab y Amón. Léalo en el libro de Génesis. De tal forma que Moab y Amón son los hijos de dos hijas que habían nacido, crecido en Sodoma y Gomorra, unas ciudades rebeldes, xenofóbicas. Si usted no sabe qué significa xenofóbicos, son aquellos que no quieren nada con los extranjeros, homosexuales por todos lados, gente que van en medio de... Quieren hacer su voluntad a la pura fuerza, a la vaca, le querían echar a los, como decimos en El Salvador, tampoco, ¿no? Ustedes no lo entienden, échenle la vaca, dicen en El Salvador, cuando con una grulla quieren linchar a alguien a la pura fuerza. Así querían linchar a los dos ángeles y conocerlos sexualmente, violarlos sexualmente. Esta gente, Sodoma y Gomorra, que Dios destruye otra vez con sal, y algunos dicen que el mar salado no es sino el testimonio, ese misterioso mar salado cerquita de Jerusalén, no es otra cosa sino el testimonio eterno de que ahí pasó algo horrible. El azufre de Dios los destrozó completamente y los borró otra vez. Pero las hijas de Lot le van a dar dos hijos, Moab y Amón, que se convierten también en permanentes enemigos del pueblo de Israel, que siempre van a estar atacándolos, que siempre van a estar en contra de ellos y que también han dejado que este sistema los corrompa. Y a estos dos, Moab y Amón, que se ubicaban al sureste de Israel, Dios les dice, yo los voy a destruir y los voy a destruir como destruía a Sodoma y a Gomorra. Ustedes se van a convertir en minas de sal. Así. No se puede hacer nada, ¿no? Yo sé que el turismo en el mar salado trata de sacarle provecho a lo que tiene, ¿no? Pero imagínense un mar que no tiene peces. El lugar árido, terriblemente árido, horrible. Así les dice Dios a estos dos. Y de nuevo, escuche la promesa de Dios. Van a ser como ortigas y minas de sal, una desolación perpetua.
el remanente de mi pueblo los saqueará y el resto de mi nación los heredará. En el futuro, ese remanente, otra vez ese resto, ese grupo pequeño, ese grupo de gente obediente, en especial al Señor Jesucristo, más adelante, y vamos a insistir en eso, más adelante, serán los dueños. Con razón, más adelante, y usted lo va a ver aquí en Sofonías, Dios va a decir, Jesús va a decir en su sermón famoso, benditos, bienaventurados los humildes, bienaventurados los pobres. ¿Quién dianches son los humildes? ¿Quién dianches son los pobres? Lea Sofonías y se dará cuenta que esos pobres, esos humildes son los que a Dios les ha estado diciendo, búsquenme, no sean soberbios, no sean orgullosos, busquen el perdón de sus pecados, dejen de ser soberbios, yo voy a destruirlos si no me hacen caso. El resto son aquellos que oyeron. El resto, el remanente, fueron aquellos que le pusieron atención a Dios. ¿Por qué? Versículo 10. Esto tendrán ellos como pago, ¿por qué? Por su orgullo, por su soberbia, porque han afrentado y se han engrandecido, soberbia, orgullo sobre el pueblo del Señor de los ejércitos. Terrible será el Señor contra ellos, porque debilitará a todos los dioses de la tierra y se le inclinarán a él todas las costas de las naciones, cada uno desde su lugar. Dios destruirá junto con las naciones los dioses de las naciones. ¿Qué se requiere para que Dios destruya los dioses de los Estados Unidos? ¿Qué se requiere que Dios destruya los dioses de Rusia, de China, de Ucrania, de Israel? ¿Qué se requiere? Y Dios promete, yo los voy a debilitar. Otra versión dice, los haré macilentos. Una palabra que es bien castiza y muy nuestra. De hecho, en algunas de las canciones de protesta, no sé si ustedes recuerdan, algunos de ustedes son muy jóvenes, seguramente no recuerdan eso, pero las canciones de los famosos guaraguao con sus canciones de protesta, hay una en la que se ocupa esa palabra. Los inditos macilentos que viven allá en los cerros, más que vivir agonizan, entreteniendo sus sueños. Y luego dice, no te dejes engañar cuando te hablan de progreso, porque tú te quedas flaco y ellos aumentan de peso. Esto de macilento significa endeble, que los han hecho. Y esta es la razón de muchos, sinceramente, por lo que Dios va a actuar, porque gente, así somos. Así es el ser humano. Si no nos damos cuenta de esto, escuche esto, por favor. Si no entiendes las malas nuevas, no entenderás las buenas. Si no entiendes por qué Dios ha tenido que hacer lo que hizo con Jesús, no entenderás lo que Él te da en Él. Terrible será el Señor con ellos, porque hará macilentos a todos los dioses de la tierra y se inclinarán a Él todas las costas de las naciones, cada uno desde su lugar. No nos convertimos todos en Israel. Todos mantendremos, los que sean salvos, mantendremos nuestra identidad como buenos latinos, mexicanos, venezolanos, salvadoreños, guatemaltecos, todos de ellos buscaremos al Señor desde nuestro lugar. Ahí no termina la destrucción, hermano. ¿Ya se cansó de la destrucción? No termina la destrucción, porque el versículo 12 sigue avanzando. Versículo 12 dice, también vosotros, Cush, dice en hebreo, Cush, y aquí lo traducen etíopes. También vosotros, etíopes, seréis muertos por mi espada. Los etíopes o los cusitas eran los que estaban al sur, la frontera sur con la que Israel nunca tuvo contacto, nos dicen los historiadores.
Nunca tuvo contacto. Ese es un pigmeo, o uno del Himalaya, uno de por allá de la Antártica, que si yo qué culpa tengo en todo esto, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Y Dios dice, a ti también, cusitas allá en el sur, Porque esto no se trata de un problema local, geográfico, localizado solo para ciertas personas. También a ustedes les va a llegar: etíopes, seréis muertos por mi espada. A mí me llama la atención que comienza con el sur, porque generalmente nosotros, la mayoría de nosotros venimos del sur, pues México se considera Norteamérica, pero díganle a los gringos, al sur del Río Bravo, todo es Suramérica, ¿verdad? Y usted, ¿dónde queda El Salvador? ¿En qué parte de México queda El Salvador? No, hombre, tranquilo. Yo le digo, no, yo no tengo nada en contra de los mexicanos y tengo muy buenos amigos mexicanos, pero yo no soy mexicano, ¿verdad? Pero digo que muchas veces de estos del sur, los del sur, nosotros decimos, los malos son los del norte. Los malos son los del norte. Estos malos del norte, Dios los tiene que destruir porque son opresivos, son gente mala, sean explotadores, nos han hecho daño. Es interesante que Sofonías, después de salir de las naciones alrededor de Israel, comienza con el sur. Andate hasta la Antártica si querés. A vos también te voy a destruir. Porque el problema no es simplemente si eres capitalista o eres comunista. No, el problema va más adentro del corazón del ser humano. No hay nadie, todos no tenemos excusa, va a decir el apóstol Pablo. Después de ir al sur con todo, va al norte, porque también existen muchos otros que en el norte, mire lo que dice el versículo 13. Él extenderá su mano contra el norte y destruirá a Asiria y a Nínive, y hará una desolación árida como el desierto, y se echarán en medio de ella los rebaños, toda clase de animales, tanto el pelícano como el erizo, pasarán la noche en los capiteles, el ave cantará en la ventana, habrá desolación en el umbral, porque él ha dejado al descubierto el entablado del cedro. Esta es la ciudad divertida, que vivía confiada, que decía en su corazón, yo soy y no hay otra más que yo. ¿Cómo ha sido hecha una desolación, una guarida de fieras? Todo el que pase por ella silbará y agitará sus manos. ¡Wow! ¡Qué destrucción para el norte también! Porque sí, si bien es cierto, en el sur muchos de nosotros decimos esto de los Estados Unidos hasta que venimos aquí, ¿verdad? Hasta que venimos aquí. Porque allá no, es que nosotros, y nuestra culpa son los gringos, y nuestra culpa es los gringos, y nunca tenemos culpa nosotros, ¿verdad? Y hablamos así, y pensamos que esa es la razón, y Dios dice, no, también a los del sur me los voy a echar, perdónenme la expresión. Pero al otro lado también están aquellos que dicen, no, es que Dios nos ha bendecido a nosotros. Dios está con nosotros. ¿Qué nación más próspera no somos? ¿Qué nación más grande? La mejor y más grande de las naciones que ha existido. La mejor y más grande de las democracias que tenemos. Nosotros somos los amados por Dios, ¿verdad? Y Dios le dice a los del norte, ya vamos a echar un vistazo al norte. Le dice a Asiria, esta Nínive es Babilonia. La palabra que aparece aquí es Nínive, por supuesto. Asiria, el imperio asirio, el imperio babilónico. Yo no sé cuánto ha leído usted de historia o cuánto haya visto películas sobre lo que eran los babilonios y lo que tenían los babilonios. La cantidad de dinero que tenían los babilonios, la cantidad de riquezas que tenían los babilonios, los asirios, sus templos, sus casas, sus jardines, los famosos jardines colgantes de Babilonia. No existe nada ni siquiera en el mundo contemporáneo que se compare a la riqueza de estos fulanos. Tal así, con esa manera de pensarlo, uno entiende por qué el pasaje dice que ellos se han creído. Nunca ha habido nadie como nosotros. Pregúntele a los gringos, algunos latino gringos.
Latino, no. ¿Dónde? Dígame, ¿ah? Somos los mejores, los más buenos, los más valientes, los más, qué sé yo, tantas cosas. Y en el Nuevo Testamento esto de Babilonia, esto de Asiria, toma un giro sumamente interesante, bien interesante, si usted le pone atención a la palabra de Dios. Y todos, esto no es cuestión de eruditos, hermano, esto no es cuestión de académicos. Si tan solo usted se tomara el tiempo para leer lo que dice la Escritura, evitaría todo tipo de exageraciones y superficialidades que a veces se dicen en los medios, torpezas de las más grandes, uno evitaría si tan solo. Pero si usted se fija en cómo funciona el nombre de Babilonia, Nínive, al que Dios le dice, te voy a destruir, en el Nuevo Testamento, encontraría que Babilonia, por ejemplo, ya al final del Nuevo Testamento parece ser sinónimo de Roma, parece ser sinónimo de esa ciudad romana, Roma, que está circulada por 7 montañas, parece ser sinónimo de el sistema mundial político religioso que se las da de buenas y que se los da de prósperos y se los da de todo lo que el hombre quiere hacer y quiere alcanzar. Babilonia, inclusive, y fíjese que esto es interesante porque a veces no se nota, porque cuando usted lee el libro de Apocalipsis, Juan nos dice que Babilonia parece ser sinónimo de la Jerusalén terrenal. Ahí donde mataron al Señor, dice Juan. Babilonia, espiritualmente hablando, esa ciudad que se jacta. No sé si ustedes se han puesto a pensar en esto. Nosotros como evangélicos tenemos que ser sinceros. Nuestras simpatías siempre han ido más por el lado de Israel. Y nos sorprende cómo Dios ha bendecido a ese pueblo de tantas formas, ¿no? Una de esas formas es cuánta gente inteligente, iguales que a los salvadoreños, igualitos, cuántos premios Nobel de ahí, ¿no? Científicos, médicos, filósofos, maestros, qué barbaridad, técnica, qué barbaridad. Y fácilmente pasamos por alto también que este pueblo, Dios lo ha bendecido, como le dijo a Abraham, para que bendiga a otros. Tú serás bendición para que bendigas a otros. Y también se nos olvida que Israel, en lugar de hacer eso, muchas veces se ha centrado en sí mismo. Muy parecido a lo que nosotros hacemos. Cuando Dios nos prospera, nosotros queremos prosperar y queremos alimentarnos bien y queremos vestirnos bien y queremos vivir bien y queremos tener todo. Y los demás, que vea cómo sale a fin de cuentas. Es este tipo de ciudad que, si somos honestos con el texto bíblico, en el Nuevo Testamento ya no solamente es Babilonia, la física, sino la ciudad orgullosa, soberbia, autosuficiente, gente que por su inteligencia, por su sabiduría, por su técnica, por su dinero, usted diga, por sus riquezas naturales, como sea, ha llegado el momento de decir, esta es la ciudad divertida, versículo 15, que vivía confiada, que decía en su corazón, yo soy y no hay otra más que yo. Así, uno piensa en lo que sucede en las grandes urbes hoy en día, ¿no? Dios le dice a Nueva York, te voy a destruir. Dios le dice a Los Ángeles, te voy a destruir. Le dice a Moscú, te voy a destruir. Le dice a París, Francia, te voy a destruir. Le dice a Buenos Aires y a Guatemala y a San José y a la Ciudad de México y a todas las demás, te voy a destruir. Porque ahí vive gente, al fin de cuentas, que les importa un pepino lo que Dios quiera para sus vidas. Y pepino es demasiado, está muy caro. ¿Verdad?
Un comino, ¿verdad? Un comino, pues. Sí, yo soy a mí, que me importa, digan lo que digan, al fin de cuentas, y los pastores y los predicadores muchas veces han participado de eso y no lo han dicho. No lo han dicho. Yo creo, hermanos, y en esto tendríamos que hablar, quizás en nuestra escuela dominical hablamos un poquito más de escatología. Yo creo que una de las razones por las que Dios no nos dice específicamente cuándo viene así, es precisamente para que no se desarrolle en nosotros este sentimiento de autosuficiencia que es tan típico de nosotros, de los seres humanos. Otra vez que Dios diga, voy a venir el próximo año. Voy a venir en julio del próximo año. Sí, para tu cumpleaños, cabal. Voy a venir. Entonces hagamos todo lo que se pueda hoy hasta junio. Y en julio me arrepiento. Y en julio hago un montón de cosas. Y sigo como soy, ¿verdad? No. En mi manera de mirar la escatología bíblica, la escatología cristiana, la manera en que Dios pone el plan de las edades, es una especie de espiral que va ascendiendo y que va creciendo, y que en cada una de las épocas y en cada una de los tiempos que tenemos, pareciera que ya, y nadie puede decir que no, ya viene, y no sabemos, y es posible, y es posible. Y eso no significa que sea otra vez un testigo de Jehová que pone fecha, ¿no? 1914, 1920, ¿no? Y siempre se equivocaron, todo el tiempo se equivocaron. No, pero lo que usted no debe perder es precisamente esta sensación de que hoy puede ser el último día. Hoy puede ser el último día. Mañana puede ser, mañana es probable que no estemos. Y esto no es fanatismo de ningún lado. Al contrario, creo que le hace justicia al texto bíblico de que Dios un día de esto le va a decir a las ciudades humanas, les va a decir, se acabó. Ustedes que pasan en sus nightclubs todo el día y toda la noche y pasan fondeados todo el tiempo, metidos en alcohol, en drogas, en todo tipo de degeneración, se acabó. Aquí se acabó, les di suficiente tiempo. ¿Cómo ha sido hecho esta desolación? Una guarida de fieras. Todo el que pase por ella, así termina el versículo 15, todo el que pase por ella silbará y agitará su mano. Esto me gusta porque nosotros somos así también. Mirando lo que es Nueva York hoy, mirando lo que son Los Ángeles, mirando lo que es Dallas, mirando lo que es Fort Worth, mirando lo que es París, Roma, Moscú y todas esas enormes ciudades con enormes edificios y grandes museos, y uno dice, wow, se va a destruir esto, y el pasaje dice, sí, fíjense, porque cuando ustedes lo miren y van a dar cuenta, van a decirle, no puedo silbar, ¿va? Eso dice. ¿Se dieron cuenta? ¡Pum! Queriendo decir, wow. Y en esto ponía yo mi confianza. No se vayan. No se vayan. Que nos falta el capítulo 3. El capítulo 3, porque lo que hemos visto aquí, la gran mayoría de cosas son otros que no es Israel. Pareciera, aunque ya les anticipé que el capítulo 2, al inicio del capítulo 2, Dios le está diciendo, estoy hablándote a ti, nación. Fíjate lo que le voy a hacer a los otros. ¿Qué te voy a hacer a ti? El capítulo 3 tiene mucho que decirle a la iglesia como institución, a Israel como nación hoy en día, y lo que dice no le va a gustar a muchos. No le va a gustar a muchos. Usted y yo, hermanos, como creyentes en el Señor Jesucristo, no se nos debe olvidar esto. Ni nuestro apoyo es incondicional al pueblo de Israel, a la nación de Israel, no. ¿Por qué? Porque aun cuando ellos son aquellos que Dios ocupó en el pasado para que trajeran al Mesías, benditos por eso, bendecidos por eso, con todo ellos mismos han rechazado al que Dios mandó y se han endurecido. ¿Significa eso que nosotros odiamos a Israel por el otro lado como muchos? No, tampoco.
tampoco. Cuidado con odiar a ningún pueblo, no deberíamos hacerlo. Es el pueblo de Dios en ese sentido, como dice el apóstol Pablo. Es el pueblo que Dios ocupó y que va a ocupar más adelante, al igual que va a ocupar a otros pueblos. No se te debe olvidar que los palestinos han hecho cosas horribles y duras como esto que sucedió en esta semana. De eso vamos a hablar el capítulo 3. ¿Cómo es eso de que te atreves a degollar a 40 niños, por ejemplo? A quitarles la cabeza a niños. Eso es horrible. El hombre puede hacer muchas cosas horribles. Espérenme, dice Dios. Ya van a ver lo que yo sí les puedo hacer. Ay, ay, ay. Ya me parezco a la Estercita, ¿no? Ay, ay, ay. Así dice la Estercita. ¿Verdad que sí, Estercita? Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Cuidado, 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 institución cristiana. Porque lo que le ha pasado a Israel también nos ha pasado a nosotros en ciertas áreas. Nosotros también nos hemos vuelto soberbios. Nosotros también nos hemos jactado. Nosotros también hemos hecho estructuras tan sólidas que muchas veces encubrimos el pecado más que condenarlo y más que vivir vidas santas. Cuidado, el capítulo 3 de Sofonías va a decirnos eso. ¡Ay! Así comienza el capítulo 3. No sé. ¡Ay! De la rebelde y contaminada. Vengan conmigo el próximo domingo. Esa palabra contaminada significa llena de heces. La ciudad opresora, pero si no era Babilonia, pues nosotros no. Mangos, otra vez ya, pepinos, ustedes también han sido igual. Por eso busquen al Señor hoy mientras pueda ser hallado. Arrepiéntanse de su pecado, busquen auxilio, cobertura, protección en Jesús únicamente. Sí, el pueblo de Israel rechazó a Jesús, pero no lo rechazó principalmente porque Jesús proclamara ser el Dios encarnado. No, Jesús fue sumamente sabio. Jesús no apareció diciéndole a los judíos, yo soy el segundo miembro de la Trinidad. No. Jesús les dijo, sí, yo soy el Mesías, mírenme, pero mi mesiasgo tiene que ver con ser humildes. Ser humildes. Y ustedes no quieren ser humildes. Ningún hombre quiere ser humilde. Ustedes deben ser compasivos y ustedes quieren vengarse de la misma manera en que los tratan a ustedes. Quieren matar también a los otros. Ustedes quieren librarse de un opresor para ser ustedes los opresores. Y un Mesías así nadie lo quiere. Nadie pecador, excepto ese grupo, ese residuo, esa manada pequeña que en medio de todas las condiciones difíciles que ha pasado, le ha dicho el Señor Jesús, tú eres mi rey, tú eres el Mesías. Padre, en esta mañana te damos gracias por el capítulo 2 de Sofonías. Nos duele el corazón, Señor, me duele sinceramente pensar en lo que tú tienes que hacer con esta humanidad por nuestra ceguera, por nuestra soberbia, por nuestra indiferencia. Y Señor, yo quiero como con Sofonías, Señor, pedirte que me permitas crecer en humildad, que me permitas crecer en obediencia a tus preceptos, que me hagas un ser justo, Señor, que me permite ser justo en la manera en que me comporto, un hombre de verdad, que odia la mentira, que busca la humildad, que no se jacta en la bondad o en el poder, que no simplemente me divierto porque al fin de cuentas comamos y bebamos porque mañana moriremos. Señor, ayúdame. Porque a veces no lo decimos, pero en nuestro corazón, como dice el versículo 15 de este capítulo, Señor, a veces lo sentimos. Señor, te queremos buscar de verdad para que tú trabajes en nosotros. Humildad, pobreza espiritual en este sentido. Sentirnos necesitados de ti. Sentirnos que necesitamos de tu bendición, de tu protección, de tu ayuda, en medio de un mundo que está destinado a la destrucción. Gracias por Jesús, Señor. Bendice a mis hermanos y permíteles responder correctamente a tu palabra. En el nombre de Jesús oramos.
Amén. Amén.